liberas todo en mí y traes salvación. Dilo, ya no hay temor en mí, ya no hay temor en mí. Me traes libertad, dile, me traes libertad con una canción, con melodías de amor. Liberas todo en mí y traes salvación. Ya no hay temor en mí. Dile esta mañana. Y esclavo ya no seré, pues soy hijo de Dios. Y esclavo ya no seré. Dile, pues soy hijo de Dios. Nos pueden decir esta mañana, decláralo y dile, antes de nacer tú sabías, tú me llamaste. Antes de nacer me elegiste, Dios, por mi nombre llamó. Declara hoy, dile, volví a nacer, tengo un nuevo hogar, tu sangre fluye en mí. Y esclavo ya no seré, pues soy hijo de Dios. Declara hoy, dile, y esclavo ya no seré, pues soy hijo de Dios. Y esclavo ya no seré, pues soy hijo de soy
Experimenta la presencia de Dios a tu alrededor. Porque Él quiere hablar a nuestros corazones. ¿Y qué les parece si esta mañana le damos un fuerte aplauso a nuestro pastor Sergio Miranda, que va a compartir con nosotros? Muchas gracias, Señor, por tu maravillosa presencia que nos abraza, nos consuela, nos fortalece el día de hoy. Quiero comenzar con 3 hombres que estamos en una oración de 40 días por los hombres. Y bueno, llegan 3 hombres a la puerta del cielo y los recibe el ángel y les pregunta: ¿cuántos pecados cometiste? Le dice al primero, y él le dice 12. Y entonces el ángel le dice: vas a dar 12 vueltas a la manzana y entrarás al cielo. Al segundo también le pregunta: ¿cuántos pecados cometiste tú? Y el segundo le dice 15. Dice: bueno, vas a dar 15 vueltas a la manzana al cielo. Y el tercero, al ver lo que está pasando, pues se retira. Y el ángel le dice: ¿a dónde vas? No, pues si vamos a dar vueltas a la manzana por los pecados que cometimos, mejor voy por mi bicicleta. Bien, estoy compartiendo esta nueva serie de Arrebatamiento Inminente 2020, y el tema que voy a compartir el día de hoy con ustedes, querida familia y amigos, le he llamado Viviendo nuestro destino profético. Dile a la persona que está a tu lado: viviendo nuestro destino profético. La Escritura nos dice ahí en Santiago capítulo 1, verso 2 lo siguiente: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales y ninguna cosa les falte. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Y bien, como sabemos, necesitamos identificar el llamado de Dios para este último tiempo que estamos viviendo. La Biblia nos declara que Dios nos conoció y nos escogió para ser destinados a su grandeza, a su amor y a su poder por toda la eternidad. Esta es una maravillosa noticia. La Escritura dice algo maravilloso acerca de esto, cómo Dios nos ha ya destinado. Nosotros nacimos en este mundo y ya Dios nos había conocido desde antes, y Él nos escogió y nos ha destinado para en esta vida temporal vivir nuestro destino profético, porque Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quién le ayuda todas las cosas a bien? ¿Para quién hace Dios que todo se vuelva para su bien y coopere o trabaje para su bien? Dice: para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces tú puedes ver que desde que nacimos en este mundo, nuestra vida tiene un propósito, un llamado de parte de Dios. Y vamos a hablar de esto el día de hoy porque, como les he comentado, estamos viviendo la recta final para el arrebatamiento inminente de la iglesia de Jesucristo. La Biblia describe este increíble suceso que sorprenderá al mundo entero y con el que dará comienzo la eternidad, haciendo que los que murieron en Cristo sean resucitados. Para aquellos que han perdido a sus seres queridos, para aquellos que han estado anhelando por volver a encontrarse con aquellos que
que partieron, la Biblia tiene una maravillosa noticia y es que los volveremos a ver y a encontrar. Porque la Biblia nos habla de esto, del arrebatamiento de la iglesia y cómo las personas que murieron serán resucitadas, y dice que los que quedemos o estemos con vida cuando el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia, dice que seremos transformados para recibir, como los que murieron en Cristo, un cuerpo inmortal. Entonces el Espíritu nos hace advertencias y nos da instrucciones para estar alertados y escapar de lo que vendrá sobre este mundo, porque Dios va a poner fin al camino destructivo de la humanidad y va a poner fin a la maldad que ha destruido a la humanidad a lo largo de toda su historia. Mucha gente se pregunta si Dios existe, por qué hay guerras, por qué hay hambres, por qué hay catástrofes en el mundo, porque este mundo vive separado y lejos de Dios, pero Dios hará que eso cambie y eso sucederá muy pronto. Así que anima al que está a tu lado y dile: vive en el llamado de Dios y estarás seguro. Dilo conmigo: vive en el llamado de Dios y estarás seguro. Y vamos a ver dos principios el día de hoy en esta conferencia. El primero le he llamado el poder de la gracia triunfante y el segundo, aprende a seguir hasta la meta. ¿De acuerdo? Vamos a orar en este día para que el Señor les bendiga. ¿Qué les parece? ¿Por qué no levantas tus manos al Señor conmigo y te unes a mí? Padre bendito, Padre y Dios todopoderoso, en este día venimos clamando a ti, Señor, para que tú nos bendigas a través de tu poderosa palabra, Señor. Venimos recibiendo en este día tu poderosa palabra que tiene la habilidad para renovar nuestro entendimiento, para sanar nuestro corazón. Recibimos tu palabra, que es la palabra profética más segura, que nos habla acerca de lo que viene en el futuro y de la manera, Señor, en que tú nos guardas, tú nos proteges, Señor, y tú nos estás alertando en este tiempo de recta final para el arrebatamiento de la iglesia. Te damos gracias porque en este día nos sentimos amados, nos sentimos fortalecidos y consolados por ti en medio de lo que estamos viviendo en este tiempo. Te damos muchas gracias, Señor, muchas gracias. Ahora extiende tu mano y di conmigo: en este día, Señor, yo recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dale nuevamente un fuerte aplauso al Señor en alabanza y adoración. Como veíamos en Santiago capítulo 1 verso 2 al 5, la Escritura nos está hablando de que en medio de las pruebas podemos nosotros tener, dice, una gran alegría. Esto es algo sorprendente. ¿Cómo podemos estar nosotros en medio de lo que estamos viviendo todavía al día de hoy? ¿Cómo podemos vivir con una gran alegría? Y es porque dice la palabra que en medio de las pruebas, en medio de lo que estamos viviendo en este mundo, Dios trabaja para que todas estas circunstancias finalmente den un resultado en nuestra vida. Y dice que a través de todas estas circunstancias, el Señor hace que estas pruebas nos hagan ir al siguiente nivel de fe y de confianza en Dios. En medio de estas pruebas dice que crece la paciencia. ¿Saben cuál es la oración más popular entre los cristianos? Es: Señor, dame paciencia, pero ya. Entonces, si tú le estás pidiendo al Señor que te dé paciencia, prepárate porque van a venir pruebas. Pero aunque tú no quieras pruebas, vivimos en un mundo que todo el tiempo está poniendo a prueba nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Entonces, no tengas temor. Dile al que está a tu lado: no tengas temor por todo lo que está sucediendo y pueda suceder en el futuro inmediato. No temas, porque Dios nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama en verdad? ¿Cuántos creen que nuestra vida le pertenece al Señor? En una de las cartas de Juan dice: sabemos que somos de Dios y el maligno no nos toca. Sabemos que somos de Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor, alábale. Qué gusto me da ver aquí familia de hoy aquí con nosotros, que conforme van pasando las semanas cada vez tenemos mayor asistencia, personas que se unen y que quieren disfrutar en vivo y estar aquí, como dicen ahora, de manera presencial. Así que dice la palabra que la paciencia, dice, hace un trabajo completo. Vamos a ver que cuando nosotros estamos esperando en Dios,
cuando nosotros esperamos en Dios, Él está ahí. Sí hay momentos que puede parecer que todo está cerrado, puede parecer que hay momentos donde podemos sentirnos agobiados, ansiosos, desesperados por lo que está sucediendo en nuestra vida, pero dice la palabra que mientras nosotros esperamos, dice que el Señor hará que nuestra fe sea perfeccionada y que estemos completos sin que nada nos falte. Dios hará en esa espera que nuestra fe crezca y vaya a un siguiente nivel donde nosotros estaremos confiados, viviendo confiados en Dios. Así que no tengas temor y ten confianza en Dios, porque Él te ama, Él nos ama y Él tiene un propósito en medio de lo que estamos viviendo. Filipenses capítulo 3, verso 13, dice ahí, exhorta el apóstol Pablo al dar su testimonio de cómo el Señor transformó su vida, y él dice: yo mismo, hermanos, iglesia, no pretendo haberlo ya alcanzado, hablando de una meta. Yo no pretendo ya haber llegado a la meta, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces quiero que tú identifiques que tú has sido llamado a vivir un destino profético. Tu vida, todo lo que está ocurriendo en nuestra vida pasa antes por las manos de Dios, y todo lo que llegue a nuestra vida cumplirá un propósito de parte de Dios. Entonces dice aquí que hay que proseguir porque hay una meta hacia la que hay que caminar, hacia la que hay que correr. Dios te llamó, ha llamado tu vida para cumplir un propósito y tiene un plan maravilloso para ti. Así que hay un premio para llegar a la meta, no nada más es sobrevivir, irla pasando, a ver qué pasa, a ver si ya esto se termina pronto y ya las cosas mejoran. Tu vida tiene un propósito de parte de Dios, ¿de acuerdo? Y tú tienes que saber que Dios no va a hacer que nada suceda sin que Él haga que todo sea para tu propio bien, para tu propia bendición. Dice la Escritura en Tesalonicenses 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, dice, iglesia, que ignoren acerca de los que duermen, de los que ya han muerto, dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Para que no estén tristes, no ignoren lo que realmente sucede cuando una persona muere o parte de este mundo, para que no estén tristes como los que no tienen esperanza. La Biblia dice que cuando nosotros conocemos y entendemos el plan de Dios, que en primer lugar consiste en reconciliarnos con Él, consiste en que Dios ya nos perdonó a través del sacrificio de Jesús y nos ha unido a Él para que seamos suyos. Y Él nos tiene de esta forma en sus preciosas manos. Aquí lo que tenemos que ver entonces es que lo que tenemos es vida eterna. ¿Recuerdan por qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, Juan 3:16, nos dio a su Hijo Jesucristo como un regalo de vida eterna. Y entonces cuando abrimos nuestro corazón a Dios, nosotros entramos en esta seguridad que nosotros tenemos vida eterna. Y esto quiere decir que el Señor es quien determina lo que nosotros estamos viviendo. Así que nos dice aquí: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A los que han muerto, dice, los traerá. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, verso 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que han muerto, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre así con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Mira cómo dice que la importancia de saber lo que ocurrirá en el futuro y lo que estamos viviendo en este tiempo es para que nos alentemos y digamos: no se desanimen, el Señor ya viene pronto, el Señor viene por nosotros, y si esto empeora y se pone terrible, el Señor vendrá para rescatarnos y salvarnos de lo que pueda suceder en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces la Biblia habla del arrebatamiento, dice que seremos arrebatados con el Señor, seremos llevados por tanto con el Señor. Así que
es muy importante que entendamos esto y que por tanto tú no vivas con temor. Dile al que está a tu lado, no tengas temor, no tengas temor. Y constantemente oímos malas noticias acerca de lo que está pasando y muchos siguen viviendo con miedo. Y muchos olvidan que es Dios quien determina hasta dónde llegamos en esta vida. Esto no lo determina una pandemia, esto lo determina el Señor. Así que tú tienes que aprender a depender de Dios por completo. Y no por tanto confiar en lo que puedes hacer por ti mismo para salvarte. Y esto quiere decir que podemos tomar medidas de prevención, desde luego, pero no dependamos de eso. No podemos depender de lo que estamos haciendo, confiar en nosotros mismos para estar a salvo de esta amenaza y por tanto confiar en eso para creer que aquí estamos sanos, saludables, porque hemos tomado medidas preventivas. No, estamos aquí porque el Señor nos ha guardado. ¿Cuántos creen que el Señor nos ha guardado todo este tiempo? ¿Cuántos creen que el Señor nos ha librado todo este tiempo? No es por lo que hemos hecho, es porque Él nos ama, Él es bueno. Y nosotros somos suyos y nuestras vidas están en sus manos. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos vivir en la poderosa declaración profética de Salmos 91. Anota ahí Salmos 91, porque si tú entras en ansiedad y temor por ti o por tu familia, tú necesitas oír lo que Dios dice en el Salmo 91 y recibirlo para vivir bajo su protección sobrenatural. Hemos orado por 2 casos de personas contagiadas, no de personas de la iglesia, sino familiares o amistades de personas de la iglesia. Y en ambos casos, cuando nosotros oramos, las personas fueron sanadas casi inmediatamente. El dolor de cabeza se dio en cuestión de menos de 1 hora, y a los 3 días uno de ellos ya estaba completamente sano y dado de alta. Estamos creyendo que Dios está hablando en este tiempo para protegernos y cuidarnos. Salmos 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La versión en el hebreo habla de estar oculto, escondido en Dios. Eso es habitar. Dice que es estar escondido. Entonces nos está diciendo que cuando nosotros vivimos nuestro llamado y vivimos de esta manera conectados con el Señor, estaremos habitando al abrigo del Altísimo. Dios nos ha llamado a vivir un destino profético, que tú vivas lo que Dios ha dicho que quiere hacer contigo. Y aquí dice que si tú te mantienes firme, si tú permaneces firme, si tú no te deslizas, no te apartas, te mantienes en una conexión con Dios, dice que tú estarás disfrutando de una protección sobrenatural. Porque si tú vives, la sombra te cubrirá. Y eso está hablando del Altísimo. Entonces imagínate un edificio alto, ¿qué sombra proyecta? Si tú te paras a los pies de un edificio alto, encontrarás que en una sombra que tiene gran alcance. Por eso Dios aquí se revela como el Altísimo. Quiere que sepas que Él está por encima y es poderoso de cualquier cosa que estamos viviendo. Y cuando nosotros estamos habitando bajo su abrigo, su sombra se proyecta para protegernos de una manera sobrenatural. Y eso es lo que yo estoy creyendo para esta casa. Y estamos orando que haya esta protección sobrenatural. Y aunque se está hablando de una amenaza de rebrote, que no es rebrote, es repunte, porque México nunca ha salido de los constantes contagios y aumento de contagios. Ha habido altibajos, esto es un repunte. Y se está hablando de repunte, de que Ciudad de México, Querétaro puede regresar a semáforo rojo, pero no tengas temor. Dile al que está a tu lado, no tengas temor, porque el Señor está contigo, Él está con nosotros, Él nos ama y Él nos va a cuidar y nos va a guardar en medio de toda circunstancia. Y yo quiero llamarte a que tú te unas y estemos orando para que milagros sucedan. El día miércoles queremos invitarlos a conectarse por Zoom para platicar con ustedes una estrategia ante este repunte,
una estrategia que traiga sanidad y protección sobrenatural. El próximo miércoles a las 8 de la noche. Los invitamos que nos acompañen. Salmo 91 dice: diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien yo confío. Y mira cómo Dios está hablándote directamente a través del Salmo 91. Por eso acércate a la palabra y deja que Dios hable a tu corazón y te dé seguridad, porque si nosotros vivimos en nuestro llamado, viviremos y nos sentiremos seguros. Así que nos dice ahí la escritura, nos sigue diciendo, y ahora Dios nos habla y dice: con sus plumas te cubrirá. ¿Quién dice eso? Dios te está hablando y dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Su verdad es un escudo y una armadura para ti. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y está hablando de dos clases de peligro: lo que ocurre con esta pandemia, pero también lo que ocurre en este mundo en que vivimos. Y dice: caerán a tu lado 1000 y del otro lado 10,000, mas a ti no llegará. Ciertamente, mas a ti no llegará. Escúchalo, mas a ti no llegará. Escúchalo, mas a ti no llegará. Escúchalo, mas a ti no llegará. Sí, mas a ti no llegará. ¿De acuerdo? Así que nosotros necesitamos de esta manera colocarnos en victoria sobre la muerte. Porque la Escritura nos dice en Hebreos 2:15, cómo el Señor vino para librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces nos dice que el temor a la muerte es una esclavitud. Muchas personas toman decisiones basadas en su temor a morir. En base a eso toman decisiones. Y pueden ser decisiones de pánico. Sus motivaciones en la vida es cómo protegerse y cómo evitar morir. Pero dice la Escritura que esta es una esclavitud de la cual el Señor nos ha hecho libres a nosotros. Nos ha hecho libres. El requisito es lo que nos dice el verso 3, Hebreos, nos dice ahí Hebreos 2:3 nos dice. ¿Cómo? Hebreos 2:3 nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice que no descuidemos una salvación tan grande, que no nos distraigamos ni descuidemos, que nos mantengamos alertas y permanece firme. Dile al que está a tu lado: no tengas temor, permanece firme en medio de las circunstancias, ¿de acuerdo? Segundo principio: aprende a seguir hasta la meta. Aprende a seguir hasta la meta. No te quedes atrás. Reconéctate para comenzar el reseteo. Hay un reseteo en la vida espiritual que Dios está produciendo durante estos 7 meses de pandemia. Y este reseteo consiste en ser llenos del Espíritu Santo, de manera que nosotros vivamos en la facultad de un poder sobrenatural. ¿Sabes? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos vivir en una capacidad sobrenatural. Entonces, reconéctate para entrar en este reseteo, donde Dios quiere que tú reinicies con una fe sobrenatural en medio de este último tiempo. Yo voy a hablar de cuatro principios en los que tenemos que aprender a vivir para poder llegar a nuestra meta. Porque hay una meta delante de nosotros que el Señor nos va a hacer vivir. Y que Él no va a terminar hasta que nosotros lleguemos a esa meta. Número 1, aprende a vivir en salvación, porque eso nos hace estar contentos. En medio de todo esto podemos estar contentos. En medio de todo esto podemos disfrutar la vida en cierta manera, porque hay mucho agobio, hay mucha aún tristeza y dolor. Mira lo que nos dice Proverbios 15:15, dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento es un banquete continuo. Entonces nosotros elegimos si vamos a vivir afligidos por lo que oímos y está sucediendo, pero tampoco vamos a ignorar la realidad, vamos a enfrentar la realidad, y en medio de lo que está sucediendo nosotros podemos estar contentos y tener un banquete continuo en nuestra vida. Así que recuerda, en medio de la tristeza o el dolor que tú puedas sentir, que hay un banquete que te está esperando en la presencia de Dios. Por eso dice Salmo 23, Él prepara mesa en presencia de mis angustiadores.
En medio de lo que trae angustia o aflicción, el Señor tiene un banquete preparado para ti y para mí. ¡Wow! Esto está poderoso. Así que no confíes en lo que haces para evitar el contagio. Si hasta ahora estás sano es porque Dios te ha guardado y te ha librado. ¿De acuerdo? Es necesario depender por completo de Dios. Segundo, aprende a vivir intencionalmente o con propósito, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué lección debería dejar todo este tiempo de pandemia en la vida de muchas personas? Darse cuenta que no hemos sabido valorar nuestro tiempo, que hemos vivido descuidadamente, que muchos han vivido irresponsablemente, solamente pasando el rato, solamente sobreviviendo a las situaciones. No, haz que tu vida se vuelva intencional y tenga propósito. Tenemos un programa para enseñar a las personas cómo vivir de manera intencional y aprovechar bien el tiempo. Se llama Más Allá del Éxito. Y es un programa que dura 7 semanas la primera parte, y es una estrategia también para que las personas puedan descubrir cómo en una relación personal con Dios tu vida puede tener propósito. Efesios capítulo 5 verso 14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muchos están perdiendo el tiempo y perdiendo su vida inútilmente, viendo las cosas que no son importantes y perdiendo de vista lo que de verdad es importante, ¿no? Como aquella historia, ¿no? De aquel esposo que después de 50 años de feliz matrimonio y de armonía, pues él muere y se va al cielo, y al poco tiempo también su esposa muere y se va al cielo. Y cuando llega la esposa, lo ve que él está feliz con sus amigos platicando y chacoteando, como dicen. Entonces la esposa lo ve y le dice: querido, qué gusto encontrarte aquí. Y el esposo la ve y le dice: hey, espérate, acuérdate que el trato es que hasta que la muerte nos separe, así que jálale por allá. Como muchos han sufrido por estar en casa, como muchos no han sabido. Muchos dicen: ahora que estuve con mi familia me di cuenta. Tenían que pasar por una pandemia para darse cuenta de lo valioso que es el tiempo. Mira, cuando pensamos en los que se nos han ido, muchas personas se arrepienten y dicen: ¿cómo no lo abracé? ¿Cómo no abracé a mi papá cuando lo tuve? ¿Cómo no lo dejé que me diera un beso? ¿Cómo no fui más tierno con mi esposa? Muchos después recapacitan. ¿Y sabes por qué? Porque perdieron el tiempo. No supieron apreciar esas oportunidades que nos dio esta vida. Nos dio el Señor de tener allá a nuestra familia, a los que más amamos, o a nuestros amigos, o aquí en la iglesia. ¿Cómo no conocí a esas personas más de lo que yo hubiera hecho? ¿Cómo no aproveché más el tiempo? ¿Cómo no disfruté mi trabajo? ¿Cómo no pude llegar al negocio y en vez de estar siempre todo afanado, todo como dicen, neurasténico? ¿Cómo no pude llegar y ver la vida de otra manera? Aprovecha bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Dice la Escritura: miren pues con diligencia cómo viven, cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino en lo que hay de solución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo, número 1, nos hará vivir en el plan de Dios y estar contentos. Vivir en la salvación de Dios nos hará estar contentos. Número 2, ser llenos nos hará vivir disfrutando, aprovechando bien el tiempo. Número 3, tienes que aprender a ser intencional, viviendo con prioridades. Viviendo con prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? No tienes prioridades. La Biblia te va a transformar y va a hacer que tú seas alguien que vive con propósito y que tiene prioridades, tiene metas que cumplir. No solo trabajar, atender un negocio, llegar a tu casa, metas. Dios tiene prioridades.
Por eso Jesús dijo: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que están buscando los que no me conocen, los que no saben que les amo, andan buscando para resolver su situación económica, es lo que buscan únicamente, sobrevivir en este mundo. Mas tú busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán a ti atraídas por un imán. Vive intencionalmente con prioridades. Y cuarto, vive agradecido por las bendiciones de Dios. Mira cómo nos dice Tesalonicenses 5:18: da gracias en todo. Sabes, muchas cosas, cuando nosotros ponemos nuestra atención en lo que tenemos, de verdad podremos darnos cuenta cuánto Dios nos ama. Si dejamos de ver lo que no tenemos, dejaremos de sentirnos frustrados. Pero si nosotros podemos ver y abrir nuestros ojos a lo que sí tenemos hoy y lo que hemos tenido y Dios nos ha dado, seremos agradecidos. Y mientras nosotros estamos apreciando lo que Dios nos ha dado, estaremos entonces en la capacidad de seguir recibiendo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso dice: den gracias en todo. En todo, en toda situación, da gracias. Quizás no darías gracias por algo desagradable, por algo adverso. Claro, muchas cosas suceden, como me ocurrió el pasado fin de semana. Sufrimos pérdidas por falta de sabiduría, por falta de prudencia. Muchas decisiones nos hacen sufrir por no tener cuidado en las cosas. Pero en medio de todo eso, tú puedes darle gracias a Dios, confiando: gracias, Señor, finalmente tú proveerás. Finalmente Dios se hace cargo de suplir lo que necesitamos y de ayudarnos en medio de nuestra necesidad. Viviendo nuestro destino profético. Si tú vives en el llamado de Dios, estarás seguro. No temas. Dios nos ama y Él está aquí con nosotros. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, abraza a esta preciosa familia en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Hoy toma un momentito y levanta tus manos. Estamos uniéndonos para orar por los hombres, tanto en esta familia aquí en Querétaro, en San Juan del Río, como amigos, vecinos, familiares que no te conocen, Señor. Hoy estamos levantando a los hombres en este día. Padre, el Señor te está llamando en este tiempo para que tú vivas tu destino profético, para que tú te transformes en el hombre que tú quieres ser para tu esposa, para tus hijos, para tus padres, para tus hermanos. Hoy el Señor te está llamando a ser una estrella que brille en el cielo, porque dice que los entendidos resplandecerán. Hombres, el Señor nos está llamando a salir de las tinieblas, a salir de todo pecado, de toda maldad, de la pornografía, del adulterio, del amor al dinero. Nos está llamando a salir de la arrogancia, de la soberbia, de la autosuficiencia. Señor, clamamos en este día, reclamamos la vida de cada uno de estos hombres, jóvenes y niños para ti, Señor. Reclamamos sus vidas y declaramos que somos tuyos, Señor, para que tú hagas que vivamos nuestro destino profético y seamos una nueva generación, Señor, que alumbre en medio de la oscuridad. Seamos los líderes espirituales que se necesitan, Señor, para cambiar nuestro mundo y para avanzar en este mundo en medio de la adversidad. Estamos, Señor, reclamando la vida de cada uno de estos hombres, esposos, padres de familia, hijos, nietos, sobrinos. Estamos reclamando sus vidas y estamos creyendo, Señor, que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Señor, a ti te damos toda la gloria en tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Les amamos, familia. No temas. Dios está contigo. Iglesia, estamos por terminar. ¿Por qué no te pones de pie con nosotros para exaltar el nombre de Dios en este lugar? Amén.